contacto vía telefónica en este momento con Arturo Espinosa Silis. Él es socio de Estrategia Consultores, a quien saludo con mucho gusto y de antemano nuestro agradecimiento por permitirnos unos minutos de conversación. Arturo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, qué gusto saludarte. Muchas gracias. Se está hablando de una iniciativa, ya la conocen como la iniciativa Monreal, en donde dice que aquellos países que intervengan, aquellos candidatos o partidos que reciban influencia de países extranjeros, automáticamente quedan descalificados y se anula el resultado de la elección. ¿Qué lectura le das tú a todo esto? ¿Lo hace Morena para qué? ¿Para tener mayor control en caso de que opositores podrían ser de alguna manera mencionados por algún medio extranjero fueran condenables? Yo creo, Pepe, como diríamos cotidianamente, que el miedo no anda en burro. Es decir, sabe Morena que en diferentes momentos, particularmente Estados Unidos, en las últimas elecciones en la región, ha llamado a votar a favor de ciertos candidatos o en contra de ciertas fuerzas políticas. Me parece lo que le da miedo concretamente a Morena, que en los comicios de 2027 o que en los comicios de 2030 desde Estados Unidos se llame a votar en su contra. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos que el actual presidente Donald Trump pues quiere la ideología de derecha, de extrema derecha en mayor número de gobiernos. Ahora, me parece que el problema es que la causal de nulidad que establecen está muy mal prevista. Eh, ¿Por qué? Porque, pues como todo, a las carreras al último momento y es sumamente ambigua. Primero, porque no establecen qué supuestos, qué se entiende por intervención desde el extranjero en las elecciones. Puede ser alguna organización de observadores electorales, puede ser algún organismo de estas calificadoras que baje la calificación y que eso impacte en la elección, o tienen que ser llamados expresos a votar o a favor o en contra de una fuerza política. Cualquiera de esas cosas puede ser intervención del extranjero y no se entiende. ¿Quién la interpretaría? Pues sería el Tribunal Electoral y que sabemos que el Tribunal Electoral, lejos de ser confiable, lejos de ser creíble, pues es un tribunal bastante parcial y cuya credibilidad y legitimidad está en entredicho en los últimos años, en las últimas elecciones. Entonces, pues creo que sí es un tema que les preocupa, que quisieron atajar, pero que lo hacen de mala forma y que tiene más bien esta lectura que es de corte político por lo que pueda venir para las elecciones del 27 y las del 30. Arturo Espinosa, en algún caso, por ejemplo, se me ocurre el periódico The Wall Street Journal, el Financial Times de Londres, Al Jazeera de los países de Qatar, en fin, ¿se les ocurre opinar sobre la elección de México, sobre algún partido, en fin, alguna función? ¿Eso sería intervención extranjera? Esto es lo que está en el aire y eso es lo que quedará a criterio del tribunal, que es intervención desde el extranjero en las elecciones. Como te digo, me parece que no es un tema nuevo, esto es algo que ya en los últimos años ha estado en el debate, no solo en México, por ejemplo, recordemos el caso de Cambridge Analytica en las elecciones del 2016 en Estados Unidos, donde se dio este debate de las noticias falsas y de la información desde las redes sociales, o ha habido muchos otros casos. Donald Trump ha llamado a votar a favor de Milei en Argentina para garantizar fondos, financiación al país. Ha habido varios casos ya. El problema es que aquí prevén una causal de nulidad, primero como si fuera la solución. Las nulidades son una cuestión extrema, no es algo cotidiano y no es preventivo, es más bien una sanción hacia el final. ¿Por qué? Porque anulas toda la elección y la mandas a una elección extraordinaria y además lo regulas ambiguamente. No especificas qué tipo de intervención desde el extranjero y aquí es en donde pueden quedar todos los ejemplos, incluidos los que dices, que sea un medio de comunicación el que dé notas negativas o que sea algún otro ente como pueden ser observadores electorales o como decía, las calificadoras en torno a temas económicos. La verdad es que lo dejas muy ambiguo y eso
al día de hoy, en el contexto actual en México, con la autoridad jurisdiccional electoral, que es la que se encarga de revisar estas nulidades, de anular las elecciones, me parece que es sumamente peligroso y están dando muchísimo margen, incluso arbitrariedades en los resultados electorales. Por otro lado, está el tema de las narcoconexiones. La presión del crimen organizado en los procesos electorales ha sido evidente y se comienza a entender pues con claridad que ha habido juego sucio hay documentación, que no lo quieran ver es otro asunto, pero hay documentación de cómo ha influido el cártel de Sinaloa, cómo influyó en las elecciones de Rubén Rocha Moya en 2021, la elección de él y luego con toda su gente y con todo su equipo. Está documentado, obviamente por los únicos contrapesos que le quedan hoy al país, que son los informadores, los periodistas, en fin. ¿Por qué no se menciona algo que nos diera mayor confianza a los ciudadanos electores respecto a qué pasaría si se descubre que un candidato o un partido recibe dinero, inyección económica procedente del crimen organizado? ¿Por qué no se habla de que se le cancelaría a ese candidato, obviamente, su participación, sino un castigo mucho más severo, como negarle a un partido público el registro o quitarle el registro a un partido? A lo mejor me fui muy lejos. Por supuesto, Pepe, este es un tema que a mí me parece que es uno de los mayores riesgos de la democracia actual y lo hemos platicado en tu espacio muchas veces. El tema de la vinculación o la injerencia del crimen organizado, de las organizaciones criminales en las elecciones no es nuevo, lo hemos advertido desde hace años. Claro, el gobierno no había querido reconocer. Y me parece que también es una respuesta a la presión de Estados Unidos en este tema en particular, al caso Rocha Moya y al caso del senador Insunza y otros parecidos. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues que lo quieren hacer al último minuto, lo quieren hacer rápidamente, sin un diagnóstico, sin un análisis y sin realmente valorar cuál es la mejor solución. Estuvimos 9 meses debatiendo una reforma electoral y en esos 9 meses diferentes voces señalamos que este era un tema que debía de abarcarse en la reforma electoral, que debía discutirse y no lo quisieron hacer. Hoy están previendo esta comisión para valorar la integridad de las candidaturas, que realmente es una comisión de buenas intenciones. ¿Por qué? Porque primero los partidos tienen que solicitarle a la autoridad electoral que revise sus candidaturas, que determine el riesgo de esas candidaturas. Después la autoridad electoral, como mera oficina burocrática, tiene que solicitar información a otras instancias como la UIF, como la Fiscalía, como la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que cabe aclarar que en las últimas elecciones estas instancias se han negado a entregar la información al INE. No sé por qué ahora sí lo vayan a hacer. Y ya una vez que el INE recaba esa información y se determina cuál es el riesgo de la postulación de candidaturas, se le advierte al partido político y queda en la voluntad del partido político hacerlo. Mira, en temas que son distintos ya se han puesto restricciones, como en el caso de los deudores alimentarios, como en el caso de las 3 de 3 o la 8 de 8. Y se ha dicho que si no cumplen, no se postula esa candidatura. Ha habido varios casos que no han cumplido y aún así terminan postulándose, incluso en casos de otra naturaleza como las acciones afirmativas. ¿Cuántos hemos tenido que han simulado ser indígenas o que han simulado ser de una comunidad afromexicana o otro tipo de grupos minoritarios? Y siempre hay simulación porque los partidos políticos no tienen vinculación. Este es un tema que no debe ser responsabilidad del INE, que es responsabilidad de los partidos políticos y que debe de ser la Fiscalía la que señale quiénes tienen posibles vínculos con el crimen organizado y advertirle directamente a los partidos políticos. Al INE, que tiene poco presupuesto, que tiene cada vez menos recursos y que tiene el tiempo muy limitado, le estás metiendo una función para la cual realmente no tiene atribuciones, porque ellos no tienen esa información. Entonces, nuevamente, el diagnóstico es adecuado, es un tema riesgoso, es un tema muy importante, pero la solución que están poniendo no es la idónea y es una solución atropellada de último minuto y solamente para mostrar a Estados Unidos o a quienes señalan a México en este tema que sí se están tomando medidas, pero realmente pues, no es nada que en el fondo vaya a resolver el problema. Arturo, muchísimas gracias por esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula, por supuesto. Encantado, Pepe. Muy buenas noches.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.